Saludos cordiales, mi nombre es Samuel Solevillaburga, estudiante del curso Integrador 1 Interdisciplinarias de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. A continuación presentaré mi proyecto final titulado Demolición arbitraria en Santa Victoria, un análisis constitucional, civil y penal. Este caso permite examinar desde una perspectiva jurídica integral las graves consecuencias de una decisión administrativa ejecutada al margen de los principios básicos del derecho. En él confluyen tres aristas esenciales: el derecho constitucional, el derecho civil y el derecho penal. A lo largo de esta exposición desarrollaré cada una de ellas, analizando sus implicancias y proponiendo mejoras institucionales concretas. El 15 de marzo de 2025, la señora Beatriz Castillo, maestra jubilada de 68 años, regresó a su vivienda tras hacer sus compras, solo para encontrarla reducida a escombros. 5 días antes, la Municipalidad Distrital de Santa Victoria había emitido la resolución número 012-2025 MDSV, alegando una supuesta falta de licencia de construcción. Sin embargo, la demolición se ejecutó sin orden judicial, sin audiencia previa ni resolución firme, es decir, sin agotar los recursos administrativos ni respetar el derecho a la contradicción. Desde la perspectiva constitucional, se configuró una clara violación del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 70 de la Constitución, así como del derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139, inciso 3. Estos derechos están estrechamente ligados. No puede existir propiedad segura sin la garantía procesal que la resguarda. La actuación de la municipalidad omitió las garantías mínimas: defensa, contradicción, motivación e incluso supervisión judicial. El procedimiento fue sumario, sin control previo ni fiscalización del Ministerio Público. En un Estado de Derecho, la Administración no puede ejecutar actos materiales que afecten derechos fundamentales sin una autorización judicial o una justificación extraordinaria basada en riesgo inminente. Este caso también revela la vulneración del principio de autotutela limitada, implícito en los artículos 1 y 43 de la Constitución. Según este principio, la Administración no puede imponer por sí sola decisiones que afecten derechos fundamentales, salvo situaciones excepcionales expresamente reguladas. El poder de policía municipal, por tanto, tiene límites. Debe ejercerse conforme a la legalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Frente a esta situación, la acción de amparo interpuesta por la señora Castillo era no solo procedente, sino urgente. De acuerdo con el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, y con la ley número 26.636, este mecanismo protege derechos fundamentales frente a actos arbitrarios. El Tribunal Constitucional ha reiterado en sentencias como la STC 0006-2003 AITC y la STC 0458-2008-PATC que ninguna autoridad puede ejecutar actos materiales irreversibles sin respetar el procedimiento y sin justificación suficiente. La propiedad, además, no es un bien patrimonial, no solo es eso, tiene una dimensión existencial ligada al sustento, a la identidad y a la seguridad personal. Por eso su afectación ilegal trasciende lo económico y alcanza lo humano. Si el Estado prioriza la eficacia por encima del respeto a la legalidad, corremos el riesgo de que el orden constitucional se transforme en autoritarismo administrativo. No estamos ante un error técnico, sino ante una transgresión directa al modelo de Estado constitucional de derecho. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional deben reafirmar que los derechos no son meras formalidades y que ningún funcionario público puede actuar al margen de las garantías mínimas del procedimiento legal. Este caso también evidencia la necesidad de capacitar a los funcionarios municipales en derechos fundamentales y en el respeto al procedimiento. Las garantías constitucionales no son obstáculos burocráticos,
son los pilares que legitiman el ejercicio del poder público. En resumen, la demolición ejecutada sin resolución firme y sin control judicial vulneró principios esenciales del orden constitucional. La acción de amparo no solo resulta procedente, sino que debería conducir a una reparación integral y a una sanción ejemplar. Solo así evitaremos que el poder del Estado se vuelva arbitrario y que los ciudadanos permanezcan indefensos ante la autoridad. Ahora, desde la perspectiva del derecho civil, la demolición arbitraria de la vivienda de la señora Beatriz Castillo constituye un caso claro de responsabilidad extracontractual del Estado, regulada en los artículos 1969 y 1985 del Código Civil peruano. Estamos ante una actuación ilícita atribuible a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, que ha generado un daño cierto, económicamente evaluable, sin mediar vínculo jurídico previo entre la afectada y la administración. Ese daño es doble: por un lado, material, la pérdida del inmueble, bienes muebles, recuerdos familiares, documentos, etc. Y por otro lado, moral, por el sufrimiento, la humillación y la ansiedad provocadas en una mujer adulta mayor que vio su única vivienda destruida sin previo aviso, sin defensa y sin ser escuchada. El artículo 1321 del Código Civil establece con claridad que todo daño injusto debe ser reparado. Aquí el daño es evidente y la injusticia incuestionable. Una resolución no firme fue ejecutada sin control judicial, sin audiencia y sin respetar los estándares mínimos de legalidad. La administración actuó como mínimo con negligencia grave. En este contexto, la responsabilidad del Estado se activa plenamente, conforme al artículo 1985 del Código Civil. Incluso si el acto proviene de una función legítima, si causa un perjuicio indebido a un tercero, debe ser reparado. Esta reparación debe ser integral: daño emergente, lo perdido; lucro cesante, valor del uso perdido; y daño moral, la afectación emocional y existencial de la víctima. Este caso también interpela la dimensión ética del derecho civil. No basta con reparar económicamente, debe reconocerse el error, restaurarse la confianza y evitar que estos hechos se repitan. Por ello propongo una medida viable: la creación de un fondo municipal de compensación extrajudicial para víctimas de actos administrativos lesivos. Esto permitiría atender con celeridad a ciudadanos perjudicados sin someterlos a largos procesos judiciales. Además, aunque el Estado responde patrimonialmente, puede repetir contra los funcionarios que actuaron con dolo o negligencia grave. De este modo, se fomenta la prevención y la responsabilidad individual de quienes ejercen poder público. Como ha señalado Jorge Eugenio Castañeda, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene no solo una finalidad reparadora, sino también disuasoria. La administración debe prever las consecuencias de sus actos. Si se erosiona la confianza legítima de los ciudadanos en la legalidad estatal, también debilita la legitimidad institucional. Por tanto, este caso no trata solo de un inmueble demolido, trata de dignidad, de derechos fundamentales y de la obligación del Estado de actuar conforme a la ley. Beatriz Castillo no es un número en un expediente, es una ciudadana afectada injustamente por el aparato estatal. Este caso no se trata solo de un inmueble demolido, sino del compromiso que debe asumir el derecho civil como garante de la dignidad, la reparación y la prevención de abusos. En suma, la arista civil de este caso demuestra la urgencia de fortalecer los mecanismos de reparación estatal, promover la capacitación legal en gobiernos locales y reafirmar que toda actuación pública debe tener como eje a la persona humana, fin supremo del Estado según el artículo 1 de la Constitución. Pero cuando el daño tiene un origen doloso o producto de negligencia grave, la responsabilidad no es solo civil, también es penal. Desde el plano penal, este caso presenta indicios claros
de la posible comisión de delitos funcionales, es decir, ilícitos cometidos por funcionarios públicos al ejercer indebidamente sus atribuciones. No estamos ante simples errores administrativos, hablamos de actos que lesionan bienes jurídicos protegidos y generan responsabilidad personal y estatal. Primero, resalta el delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Se castiga al funcionario que dicta o ejecuta actos arbitrarios. En este caso, la demolición fue ordenada con base en una resolución no firme, sin procedimiento concluido ni control jurisdiccional. No hubo peligro inminente ni orden judicial. Fue una decisión administrativa unilateral, ejecutada sin garantías mínimas. Penalmente, eso constituye un exceso en el ejercicio del cargo, con una pena que puede llegar a 3 años de prisión o más si hubo coerción. Segundo, podría configurarse el delito de daño agravado conforme al artículo 206. Se trata de la destrucción de una vivienda privada, el único patrimonio de una adulta mayor. El daño fue total y sin consentimiento. Si los obreros sabían o podían saber que el acto era ilegal, podrían ser considerados coautores o cómplices según su grado de autonomía y conocimiento. De no ser así, podría aplicarse una eximente por error de tipo o de prohibición. Tercero, es necesario evaluar al asesor legal o procurador municipal. Si no advirtió la improcedencia de la resolución o si permitió su ejecución sin requisitos legales, podría haber incurrido en omisión de actos funcionales, tipificada en el artículo 377. Estas omisiones, aunque silenciosas, son graves. Implican una contribución al daño por no actuar cuando el deber jurídico lo exige. Los delitos funcionales comprometen directamente el principio de juridicidad, piedra angular del Estado de Derecho. Como señalan autores como Gamarra y Caro Coria, no solo se delinque con violencia física, también se viola la ley desde una oficina, firmando resoluciones arbitrarias. Ahora bien, el derecho penal no está para criminalizar errores administrativos, exige dolo o culpa grave y una clara distinción entre negligencia leve y conducta delictiva. Pero cuando hay daño causado por una actuación claramente irregular, la respuesta penal es legítima y necesaria. La investigación debe ser individualizada y objetiva. Se debe identificar con claridad quién ordenó, quién ejecutó, quién omitió controlar y con qué nivel de conocimiento o intención actuó. No se trata de perseguir indiscriminadamente, sino de establecer responsabilidades con justicia. Desde una perspectiva de política criminal, este caso revela una necesidad urgente: formar penalmente a los funcionarios públicos. Las municipalidades no pueden actuar ignorando las consecuencias legales de sus actos. Una demolición mal ejecutada no es un simple error, es una posible infracción penal. Finalmente, la sanción penal no es solo un castigo, es un mensaje institucional claro. Cuando los actos arbitrarios no tienen consecuencias, se normaliza la impunidad. Y cuando la impunidad se vuelve costumbre, el Estado de Derecho corre obviamente peligro. En conclusión, este caso no solo permite aplicar de manera articulada los conocimientos constitucionales, civiles y penales, sino que nos confronta con una verdad profunda. El derecho no es un simple conjunto de normas, sino un límite al poder arbitrario y una defensa de la dignidad humana. La vivienda demolida de la señora Beatriz Castillo no representa únicamente un daño patrimonial, simboliza el riesgo permanente de que el aparato estatal, mal orientado o mal formado, pueda destruir vidas si actúa sin control ni respeto por la legalidad. Como futuros abogados, nuestro compromiso no puede limitarse al análisis técnico. Estamos llamados a ser guardianes del Estado de Derecho, promotores de justicia y defensores del debido proceso como principio irrenunciable. Este proyecto me ha mostrado cómo una sola resolución administrativa, si se ejecuta sin garantías, puede vulnerar derechos fundamentales, comprometer la responsabilidad del Estado
y dar lugar a delitos funcionales graves. Pero sobre todo, me ha dejado una certeza: el respeto al debido proceso, la protección de la propiedad privada y la legalidad en el accionar público no son trámites meramente burocráticos. Son barreras civilizatorias que separan al Estado de Derecho del autoritarismo y la justicia de la arbitrariedad. Porque detrás de cada expediente hay una persona, y si el derecho no sirve para protegerla, entonces ha perdido su sentido. Muchas gracias por su atención.